¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora les voy a enseñar a crear una canción de ska con solo 2 acordes. Sí, les voy a enseñar para que ustedes en su creatividad puedan crear cualquier canción de ska. Sí, es fácil y sencillo. Aquí les voy a decir cómo le hagan. Ok, vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Bueno, recuerden que tengo otra afinación en mi guitarra. Tengo la afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal. Sí, al final del video les voy a dejar el recuadro ahí que los va a enviar al video donde les digo cómo afinen su guitarra en re bemol o medio tono atrás de la afinación universal, así como yo tengo afinada mi guitarra. Pero si ustedes no se quieren enredar con esta afinación, ustedes quieren tocar con su afinación estándar, pues pueden hacerlo. No hay ningún problema. Lo único que tienen que hacer es recorrerse medio tono atrás, sí, de los acordes que yo les vaya a pasar. Sí, les digo esto para que no se vayan a confundir de que yo estoy tocando aquí unos acordes y ustedes en su guitarra vean el video y vayan a tocar así como yo lo estoy haciendo y no se escuche igual. Sí, entonces les digo esto para que no se vayan a confundir. Lo único que tienen que hacer es recorrerse medio tono atrás de los acordes que yo les vaya a ir pasando. Sí, por ejemplo, esta canción la vamos a comenzar aquí con este acorde, ¿sí? Sol sostenido menor. Pero ustedes en su guitarra que tiene afinación estándar se van a recorrer a sol menor, ¿ok? Les digo esto para que se escuche igual, para que se escuche así, que ustedes la toquen en su guitarra afinación estándar, toquen en sol menor, y yo en mi guitarra voy a tocar en sol sostenido menor y se va a escuchar idéntico, se va a escuchar igual, ¿sí? Para que no se vayan a confundir y tomen en cuenta este dato, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar con este acorde, sol sostenido menor, ¿sí? Aquí vamos a empezar a crear nuestra canción de ska. Ustedes son su guitarra que tiene afinación estándar, pásense acá a sol menor, ok, para que se escuche igual a como yo la estoy tocando, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ritmo clásico de ska, lo vamos a hacer sencillo y fácil. Vamos a empezar esta canción, ¿sí? Vamos a empezar con este rasgueo que es de abajo hacia arriba, ¿sí? Vamos a hacer un rasgueo así. Sí, vamos a lograr este acorde ahogando el sonido, ¿sí? Es decir, vamos a dar el acorde de abajo hacia arriba, ¿sí? Así sostenido, se escucha largo. Sí, pero lo vamos a ahogar el sonido haciéndolo así. En cuanto den el acorde, van a aflojar acá para que se ahogue el sonido, ¿sí? Así. En cuanto den el acorde, acá aflojan, ¿sí? O sea, no lo van a dar así, si no se va a escuchar largo, sino que lo van a ahogar. En cuanto den el acorde, sí, acá aflojan, ¿sí? Para que se escuche así. Váyanlo ensayando, váyanlo practicando. Sí, ya que lo tienen ya practicado este acorde, ya que a ustedes ya les sale, entonces van a hacer 2 acordes, ¿sí? 1, 2, y van a dar un ahogado hacia abajo. Con la palma de la mano, con esto de aquí, vamos a ahogar el sonido, ¿sí? Hacia abajo. Es decir, acá vamos a tener el acorde presionado. Sí, lo vamos a presionar el acorde hacia abajo, así, para que se escuche el sonido así, ¿sí? Van a dar el rasgueo hacia abajo y con esto de aquí van a ahogar el sonido, ¿sí? Sí, entonces van a dar 2 acordes de abajo hacia arriba, 1, 2, y luego van a bajar hacia abajo, ¿sí? 1. Entonces ya se van a repetir este mismo círculo, lo van a repetir, ¿sí? Lo van a hacer así, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1.
1, 2, 1. Sí, así lo van a hacer. Entrénenlo, practíquenlo hasta que ya les salga. Entonces ya nada más van a repetir el mismo acorde, el mismo círculo y le van a meter velocidad, ¿sí? Ya nada más van a hacer esto y le van dando velocidad. Sí, vayan entrenando hasta que les salga bien y se escuche bien. Recuerden que necesitan la púa para hacer este acorde, ¿sí? Es necesario que tengan una púa para que se escuche bien el sonido, para que se escuche finito y se escuche bonito, pues, ¿sí? Sí se lo recomiendo que utilicen púa. Entonces van a hacer así. Sí, recuerden que acá en esta mano llevan el ritmo y no lo van a soltar para nada, no van a soltar este ritmo para nada, ¿sí? Entonces, en cuanto empiecen a tocar, no van a soltar el sonido, ¿sí? Ustedes comienzan y no van a soltar el ritmo, ¿sí? No van a soltar lo que es el ritmo de la canción. Sí, empiecen despacio. Sí, así es como se tiene que escuchar. Sí, domínenlo, así comiencen y así es como vamos a comenzar a crear nuestra canción de ska, ¿sí? Ya teniendo esto en cuenta, entonces ya vamos a empezar a combinar lo que son los acordes, ¿sí? Vamos a empezar a combinar acordes para que ustedes puedan crear cualquier canción de ska, ¿sí? Entonces vamos a empezar así. Entonces ya cambiamos. Nos recorremos abajo nomás. Y regresamos. Sí, este acorde en el que me paso hacia abajo es do sostenido menor. Sí, pero en su afinación estándar se van a recorrer a do menor. Sí, para que se escuche igualito, pues. Entonces vamos a comenzar. Sí. Sí, se fijan, así es como creamos una canción, o sea, un ritmo sencillo y fácil. Y aquí pueden crear una canción. De hecho, aquí puedo crear una canción con solo estos dos acordes. Ya nomás le meto una letra ahí y ya, invento una canción de ska. Ven qué fácil es. Nomás alargan lo que son los tiempos, pues, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Sí, así ya creamos una canción de ska, un ritmo fácil, está fácil, ¿sí? Ya nada más ustedes pues ya le meten creatividad y hacen una combinación de acordes, ¿sí? Ya pueden inventar, ya con su creatividad ya nada más se cambian a otros tonos, ¿sí? A otros acordes, como aquí en sol puedo crear una canción, ¿sí?
Sí, y así van combinando acordes y los tiempos y pueden crear una canción de ska, la que sea, pues ya dependiendo de su creatividad, pues, pero ven qué fácil es fácil y sencillo. Entonces está chido todo esto, pues nada más es cosa de meterle creatividad, sí, ya nada más, ustedes ya se cambian acá otros acordes. Sí, les doy este ritmo de ska porque es un ska clásico, pues, sí, no es un ska complicado, es un ska pues clásico, pues ya nada más ustedes pues ya le van ahí metiendo ya de su creatividad y así combinar diferentes acordes. Sí, aquí ya creé otro ritmo, sí, haciendo estos dos acordes, sí, simplemente este acorde que es do y re menor y es fácil, pues ya nada más es dependiendo ya de su creatividad. Ok, es todo por hoy, es todo lo que les quería compartir, espero haberme explicado bien y bueno, pues nos vemos en el próximo video, que estén bien y que el reggae te acompañe, bendiciones.